¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido a este tiempo, bienvenido acá a Reforma, un segmento que hacemos de lunes a viernes a partir de horas 22, ya pasada ahora las 22 estamos en este lugar, en lo cual buscamos cada día y es algo que no nos vamos a cansar de repetir, entendiendo que muchas veces y en los grados para aprendizaje, de una manera pedagógica, la repetición de pronto es algo muy fundamental a la hora de aprender. Y queremos decirte eso, por eso siempre cada programa, en cada segmento que estamos acá de lunes a viernes, hablamos lo importante de este tiempo de reforma y de ser transformados a través de la renovación del entendimiento. Y cuando vemos esta transformación, tenemos que decir algo muy claro, que este tiempo, las transformaciones que veremos, las transformaciones de aquellas cosas que queremos ver transformadas, queremos ver un cambio, queremos ver que ya no sean lo mismo que eran antes, que haya una transformación real, vendrá únicamente por la renovación a través del entendimiento, por renovar el entendimiento. Hay cosas que de pronto, entendiendo el tiempo y la temporada que estamos viviendo en Cristo, que son cosas que van a quedar marcados en nuestros días, en nuestras generaciones, dado que hemos hablado en otro momento que siempre nos hemos valido por un incidente, un accidente de parte de Dios o algo que ha generado un incidente en nuestras vidas para que fuera propicio para que nosotros pudiéramos, eso fuera un escalón o fuera algo en el cual fuéramos apoyados para poder obtener o para ver un movimiento de la mano de Dios o para que algo cambiara. Y hemos dicho que tener una mente incidental puede de pronto haber sido, y Dios hasta el día de hoy sigue operando. Hemos llegado a la luz del Señor, hemos sido acercados a esa luz a partir de un evento. Muchos hemos llegado por una cuestión que hemos tenido alguna enfermedad, algún problema familiar, un problema en nuestra salud, pero siempre ha sido un incidente. Lo malo de todo esto es seguir sosteniendo esa misma mentalidad, y pensar que todo cambio será suscitado únicamente con algo puntual, con un incidente en nuestras vidas y estamos esperando que algo suceda. Algún día de estos cambiará mi suerte, algún día de estos Dios hará algo, vendrá un profeta, me pondrá la mano y algo realmente cambiará en mis estructuras. Entonces decimos que es fundamental realmente poder mirarlo y crecer y madurar y entender que hoy las transformaciones en este nuevo pacto, las transformaciones que experimentaremos será a través de la renovación del entendimiento, por eso este tiempo de reforma. Quisiera decirte, dado algunas preguntas y gracias por algunas preguntas que han formulado, pero quisiéramos aunar, hemos venido hablando en cuanto a la oración el día anterior y la semana pasada, pero quisiéramos aunar por qué hablamos de reforma en este día y quizás construir en estos días en función de ello. Cuando vemos Mateos capítulo 23, y seguramente seguramente vas a recordar, porque Mateos 23 es Jesús y es Jesús hablando, pero hay una expresión realmente muy fuerte que el Señor realiza. Hay expresiones allí realmente muy devastantes para una religión organizada. Hay palabras del Señor que realmente surcaron y golpearon la mente, el entendimiento y la cultura religiosa que imperaba en esos momentos. Jesús hablando del pecado de los fariseos, Jesús acusando a los fariseos y escribas, y Mateo 23 es digna palabra de aquellas que podemos o pudiéramos de pronto quizás obviar la expresión del Señor, y tan solo para citar algunos, cuando les habla de que realmente eran sepulcros blanqueados, que eran guías de ciegos guiando a ciegos, y entre otras expresiones que de pronto quizás ellos le amaban las salutaciones en las plazas, les encantaba que le digan rabí, rabí, pero le decía de esa manera. También les hablaba
Y decía, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden sus flecos, los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, y allí sigue, después ya a partir del versículo 13, después de toda esta expresión del Señor, va a desembocar a partir del versículo 13 en nueve ayes puntualmente, donde el Señor va a decir, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, por ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque devoráis. Versículo 15, ay de vosotros, y así sigue hablando la Escritura, enunciando todo ello. Versículo 37, dado a toda esta expresión del Señor, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? Le va a hablar allí, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, ¿sí? Esta generación. Versículo 37, tan solo estoy parafraseando para poner un marco, para desarrollar algo puntual en esta hora. Hace un lamento por Jerusalén allí y ahí va a desembocar, obviamente, aunque parezca muy simple allí, termina el capítulo 23 y comienza el capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué digo de esta manera? Es algo consecuente, obviamente, pero el capítulo 24 va a dar o va a ser la desembocadura de aquello que Jesús estaba hablando. Mateo 23, ¿sí? Va a desembocar en Mateo 24. Yo sé que no suena una gran revelación, pero cuando lo leas te aseguro que va a ser algo muy fuerte poder por el Espíritu ser alumbrado. Toda la expresión del Señor en Mateo 23, todo el diagnóstico, podemos decir, que Jesús estaba desarrollando en Mateo 23, desemboca en Mateo 24. Y la expresión de Jesús allí en Mateo 24, como está cerrando Mateo 23, dice, no va a pasar de esta generación, y obviamente habla de esa generación puntual, esa generación contemporánea, digamos así, a los días de Jesús. Y Mateo 24, digo de esta manera porque Mateo 24 es una palabra en la cual mucho se ha hablado estos tiempos y se ha hablado a lo largo de muchos de los tiempos, pero ha sido una palabra y es una palabra muy usada en estos días, sobre las cuales vamos a tratar de alumbrar si me acompañas en esta semana. Pero Mateo 24 es la desembocadura y la expresión, el corolario final de aquella expresión, de aquel diagnóstico de Dios, y cuál era la solución, o dado que estamos hablando de diagnóstico, cuál era el remedio para exterminar todos esos males y calmar esos ayes dichos por el Señor en Mateo 23. ¿Qué es lo que suscita? Lo que suscita aquí en Mateo, en lo que hemos parafraseado de a poco en Mateo 23, es que Jesús estaba dando un diagnóstico, digamos así. Jesús estaba dando un diagnóstico prácticamente, dadas las expresiones del Señor. Te invito a que lo leas porque hoy por el tiempo, más que nada, no quiero leerlo, pero quiero que pueda quedar una tarea para la casa. Nosotros podamos leerlo y realmente vas a ver que allí hay un diagnóstico, casi un análisis y un diagnóstico prácticamente forense por lo que sucedería en Mateo 24. Hay un diagnóstico de muerte, hay un diagnóstico forense prácticamente de parte del Señor, donde Él va a hablar y va a terminar allí, va a desembocar en 9 ayes que están suscritos allí en Mateo 23. Y Jesús está haciendo una lectura de lo que verdaderamente estaba pasando. Estamos hablando de Reforma, ¿sí? Estamos hablando del por qué este programa se llama Reforma y por qué hemos entendido que tenía que ser de esta manera y tener este lineamiento.
De hecho, estamos hablando y continuaremos la semana. Pero te decía que Jesús, en este diagnóstico prácticamente forense por lo que sucedería y en este análisis que él hace, la lectura, él está haciendo una lectura de aquello que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba hablando y cuando lees todo Mateo 23, vas a encontrar por lo menos, seguramente podés encontrar más, pero al menos 5 cosas vas a encontrar en este diagnóstico o análisis que Jesús realizaba. Punto número 1, Jesús lo que estaba mirando es que la casa estaba siendo gobernada mal. La casa estaba siendo mal gobernada. ¿Sí? ¿Recuerdas así por Mateo 21? Él decía, mi casa está desolada. ¿Sí? Pero una de las expresiones vertidas en este diagnóstico de Jesús, en este análisis, en esta lectura que él hace del tiempo que estaba viviendo y de aquello que estaban pasando su pueblo, él primeramente estaba viendo que su casa estaba siendo mal gobernada, estaba siendo gobernada mal verdaderamente. Segundo, había enseñanzas que no correspondían al orden de Dios. Por eso ya él emitía por Mateo 15, versículo 13, yo he venido a quitar aquellas cosas que el Padre no ha plantado. Yo he venido a quitar esas cosas, decía él. Y él se expresaba y bueno, él decía se estaba enseñando mal. Había algo en aquello que se enseñaba, en lo que estaban las enseñanzas vertidas por los fariseos, había algo que no estaba fuera del orden de Dios. Se estaba enseñando mal. Las actitudes de los líderes era mala. Las actitudes de los líderes religiosos dejaban mucho que desear puntualmente. Número 4, las finanzas estaban siendo mal administradas. Había un gran abuso, ¿sí? En todo ello. Las finanzas estaban siendo pervertidas, estaban siendo mal administradas. Y como quinto, las prácticas religiosas se volvieron ostentosas y se volvieron fuera del lugar. ¿Sí? Yo voy a decir, estoy tentado a decir de esto, que cualquier parecido con algo contemporáneo es pura coincidencia, ¿o no? Pero quisiera citarme en estas expresiones, en estas 5 expresiones, más allá que seguramente puedes encontrar más cuando leas Mateo 23. Pero en este diagnóstico de Jesús, en esta lectura que él está realizando, él aparece con un diagnóstico y dice realmente que esto necesita una reforma. Esto necesita ser reformado. Hay un lamento por Jerusalén, porque había cosas que se salieron de la horma, se salieron de la forma del diseño original de Dios, y había algo que iba a acontecer, y eso sucedió en Mateo 24. En los días siguientes vamos a hablar de ello. Pero quiero situarte acá. Quiero situarte que él cuando hace todo este diagnóstico, él entiende por lo que se desemboca en Mateo 24, que era necesario que las cosas volvieran al orden original de Dios. Verdaderamente una reforma. Necesitaba reformarse obviamente nuevamente todas las cosas que se salieron del orden y volverlo al orden real y primario de Dios, de la casa puntualmente de Dios que se había pervertido. Allí por Mateos y también el libro de Ageo por el capítulo 1, Mateos 21 también lo va a versículo 12, va a manifestar una expresión de Jesús, y Jesús hace ya desde allí, 3 capítulos más atrás o 2 capítulos más atrás, por Mateo 21, versículo 12, él va a usar un término para expresar e ir anticipándose a lo que iba a puntualizar en este capítulo. Él iba a usar un término que puede sonar y en el cual quisiera trabajar en esta media hora, en este tiempo. Él dice, mi casa está desolada. Él habla y dice, mi casa está desolada. Esa palabra desolación es realmente una palabra muy fuerte. Esa palabra desolación
tiene una mayor implicancia que quisiera por el Espíritu que pudiera conducirnos a un mayor entendimiento para entender el diagnóstico y la posterior solución, para entender el diagnóstico del Señor y por qué era el remedio a aquello que sucedió en Mateo 24. Jesús habla allí y le va a hablar y usa esta palabra puntual: mi casa está desolada. Y cuando vamos a tratar de entender esta palabra de desolación de una perspectiva desde el hebreo, está haciendo alusión, se usa la palabra shemen, pero también se va a hablar que tiene un significado parecido también, pero cuando vamos al hebreo o cuando vemos en el griego puntualmente también, vamos a ver que la palabra desolación implica algo que ha quedado estéril, algo que ha perdido su capacidad de reproducir. Eso está hablando de desolación. También habla en la palabra shemen, que es desolación, está haciendo alusión a algo, una situación, un conjunto de situaciones que quitaron la capacidad de reproducir, que hizo que las personas no quisieran hoy reproducir. Mi casa está desolada. Mi casa también, dentro del significado de desolación, es mi casa ha sido violentada. Y este es un término fuerte, pero mi casa ha sido violada. Ahora, cuando vamos entendiendo estas expresiones, cuando vamos entendiendo estas expresiones vertidas, esta expresión puntual vertida por el Señor, y Él va a decir, esto ha sucedido. Puntualmente ha sucedido por los 5 puntos que he planteado hace rato, porque la casa se estaba gobernando mal, porque financieramente se estaba pervirtiendo aquello que se realizaba desde una perspectiva económica, las ofrendas, había un abuso, un exceso en los religiosos y en los líderes de la religión judía de ese momento. También había prácticas que no correspondían al orden de Dios, se volvieron ostentosas, estaban fuera del lugar, y el Señor va a hablar y va a decir: todo esto es lo que ha generado esta desolación en mi casa. Todo esto han sido los factores que han generado que mi casa quedara estéril, que mi casa fuera violentada, violada, o que algo sucedió, o estas cosas quitaron la capacidad de reproducir puntualmente. Vemos que de pronto también van a relatar los evangelios. Seguramente recordás en alguna de las expresiones allí vertidas en los evangelios, cuando Jesús va a entrar al templo y allí aborda la mesa de los cambistas. Él va a abordar la mesa de los cambistas. Él armó allí como un lazo en el cual hizo volar absolutamente todas las mesas de los cambistas. A tal punto había llegado la corrupción, a tal punto había llegado la desolación, la corrupción en las distintas áreas, y en este caso también de las ofrendas, lo económico, la mala administración, la perversión en la cual se ha metido en esta área, que se habían creado más allá del orden dado por Dios en cuanto en ese momento a un sistema de ofrendas dadas por Dios. Los fariseos inculcaron un nuevo orden en el cual se basaba, obviamente, que en aquello que un día, para sintetizarlo, un día se levantaron y dijeron: mira, no recibimos más las ofrendas, pero eran las ofrendas como estaba estipulado en la ley. Dijeron: no vamos a recibir más ofrendas. Armaron la mesa de los cambistas, dice la Escritura. Jesús hizo volar la mesa de los cambistas, porque había sido generado un mercado de cambio, un artilugio, una estrategia donde aquellos que querían o iban a ofrendar alguna especie de animal puntualmente, no podía usar, no podía presentar aquel que él disponía y traía, sino tenía que comprar el corderito del templo. Entonces hacían negocio de ello, hacían negocio y servía únicamente el corderito del templo. Y más allá de toda ofrenda dineraria, crearon un propio sistema pecuniario, un propio sistema de monedas, en las cuales la única moneda aceptada era la que ellos poseían. Y allí se generaba el cambio, allí se generaba ese mercado cambiario, tal como está hoy. El mercado cambiario de pronto no ha sido una idea, si nos basamos en la perspectiva de la Escritura, no ha sido una idea de las mentes brillantes económicas contemporáneas, sino ha sido fruto de la religión.
ha sido fruto puntualmente de un pensamiento religioso, de un análisis que hace Jesús en Mateo 23, que pronto él presentaría cuál era el remedio y la solución a todos estos ayes vertidos a partir del versículo 13. Ellos recibían tan solo una moneda, después obviamente se repartían entre ellos las ganancias, y entonces es por ello que él hace esta expresión diciendo: mi casa ha sido violentada, mi casa ha sido desolada puntualmente. Cuando vemos todo esto, entendemos por qué hay una necesidad de reformar todas las cosas. Porque el apóstol Pablo en sus cartas apostólicas va a hablar de reformar todas las cosas. Porque allí hace 500 e infracción de años atrás, Martín Lutero, por seguramente impulso por el Espíritu, porque todas estas cuestiones corresponden al orden de Dios y están gobernadas por Dios, también vio una necesidad de una reforma que protestara contra el orden religioso constituido. Ve, así Jesús mira obviamente una necesidad de restaurar, de reformar todas las cosas. Ante este análisis, Jesús de pronto quizás no son como las mentes, no era como las mentes contemporáneas que vemos y hacemos diferentes análisis y diagnósticos, pero jamás y nos convertimos en opinólogos de las cosas que suceden a los del lado, a las otras congregaciones. Tan solo nos volvemos en opinólogos de las cosas que suceden fuera de nosotros. Pero Jesús daba un diagnóstico, pero también presentaría cuál era la solución y cuál era el remedio para curar realmente todas estas cosas. Ahora, era la necesidad, había una necesidad de una reforma puntualmente porque había una generación, es usada este término allí cuando vas a leer Mateo 23, no pasará de esta generación. Usamos ese término, generación, ¿por qué habla así? Porque había una generación que había sido violentada. Porque había sido una generación que se había vuelto improductiva. Cuando hablo de improductiva, estamos diciendo que no producía aquello que procede de parte de Dios. Cuando hablamos de improductiva y decía mi casa está desolada, se ha vuelto improductiva, se ha vuelto estéril, no está reproduciendo aquello que corresponde a su naturaleza de vida o a Dios mismo, aquello que procedía de parte de Dios. Y hay una necesidad de reforma porque hubo generaciones que fueron estériles, no pudieron reproducir la voz de Dios, no podían reproducir aquello que procede de Dios. Y en este diagnóstico que él da, ve obviamente que sistemáticamente, igual hasta hoy, hasta nuestras fechas, en una manera sistemática también la casa de Dios o su iglesia, la casa de Dios a través de los siglos, de todos estos siglos, también ha sido violentada, también se ha vuelto estéril en muchos de los sentidos, se ha convertido alguien le ha quitado la capacidad de reproducir. Algo nos quitó la capacidad de reproducir. Personas que podemos llevar hace 15, 20 años escuchando un mensaje, pero jamás hemos podido reproducir en nuestra vida ese mensaje. Personas que de pronto llevamos escuchando sistemas y formas y hemos reproducido sistemas y formas de crecimiento, sistemas y formas ministeriales, pero no hemos reproducido la vida de Dios, y ese es el fruto esperado, ese es el fruto del Espíritu, y el fruto lo único a lo cual la palabra le va a llamar fruto, que es aquello que procede de la naturaleza puntualmente de Dios. Ante una generación y generaciones que son violentadas sistemáticamente. Miren, cuando vemos, y esto es muy importante entender, ayer citaba yo dos palabras, voy a tratar de recordarlas porque no pensaba decirlas, pero cuando la Escritura va a hablar y va a decir todo lo que atares en los cielos será atado, atares en los cielos será atado en la tierra y viceversa. Cuando la Escritura va a decir que las cosas invisibles se dan a conocer a través de las cosas visibles, por lo cual no tenemos excusa, dice la Escritura. Cuando vemos
estas, entre otras palabras, puntualmente, podemos ver que aquello que sucede en nuestros días, aquellas cosas que toman un auge en lo social, en lo político, en lo económico, en todo el quehacer de este mundo, aquello que sucede en el ámbito natural, hay alguien que lo permite o lo deja de permitir, y es la iglesia. A la iglesia le ha sido dada la capacidad del poder, ha sido investida, ¿sí? Y una investidura, quiero decirte, es algo que te han colocado y no te lo puedes sacar, que puedes quizás no responder, no pensar acorde a esa investidura, pero es algo que te ha sido puesto y ha sido dado. Los hombres naturalmente entienden ello. Un presidente sabe que ha sido investido con la banda presidencial, es el presidente de la nación y sabe que es 24 horas, los 365 días y los años que dure su mandato. Que cuando por esa investidura él puede ir a comprar, digamos así, puede ir a comprar medialunas a la panadería y sigue siendo el presidente. Él puede reunirse con sus amigos en la casa y sigue siendo el presidente. Él puede desarrollar otras tareas personales de un alineamiento personal, pero sigue siendo el presidente. Es una investidura que no se la puede sacar, no es una banda que se la va a sacar para dormir y se la vuelve a colocar al amanecer. Él duerme como presidente, él va a respirar como presidente y él va a vivir como presidente mientras tanto, en este caso, dure su mandato. Dios nos ha investido y nos ha investido obviamente como su iglesia, y aquello que vemos que sucede en nuestros días, aquello que sucede, y yo voy a citar un ejemplo y te pido que si de pronto quieres preguntar o quieres seguir hablando, mañana vamos a seguir hablando de esto, pero quisiera traerte un ejemplo muy violento, si te parece. Algo que no busco yo violentar o golpear tu vida, sino algo violento en nuestro entendimiento. Fíjate que decíamos que aquello que sucede aquí es porque primeramente ha sido permitido en la iglesia. Aquello que sucede en lo natural tiene que ver, para que sea legal o se suscite aquí en esta tierra, es porque aquel que tenía la potestad o la investidura de permitirlo o no, se ha manifestado y por eso está sucediendo. Yo voy a hablar de algo muy tedioso, si se quiere, pero voy a tratar de hacer unos mejores términos y lo he expresado muchas veces en la congregación. Cuando vemos personas que de pronto pueden hablar, y puntualmente mujeres que hablan a favor del aborto, y vemos todas las reacciones en cadenas y todas las reacciones para muchas mentes inexplicables y son injustificables. Cuando vemos esa expresión que ellos tienen frente al no, ellas tienen al no querer engendrar, al no querer reproducir, al querer abortar algo, al no querer realmente cumplir la misión o la función que así como los hombres y las mujeres nos han sido dadas. Cuando vemos que una persona no quiere reproducir y se niega a concebir, cuando escuchamos hoy, lamentablemente, y a veces por ellos tienen una voz más predominante desde el ambiente artístico, del ámbito periodístico también, y de gentes que se manejan en los medios, cuando realizan expresiones a favor de esto, en contra de la vida, en contra de reproducir, en contra de concebir, a favor de abortar, y vemos sus expresiones y cuando vemos hacia dónde se dirigen, hacia dónde se dirige su enojo, hacia dónde se dirige esta expresión, quieren volcar y empiezan a pintar, empiezan a romper, y si prestas atención, ellos enfatizan, estas personas enfatizan su enojo y descargan todo lo que hay en ellas, ese pesar, esa conmoción interior, eso que vibra y revoluciona en su interior, lo van a volcar contra la iglesia. Y lo van a volcar contra cualquier índole y cualquier persona que religiosamente, desde su fe, de su credo, se quiera expresar. Por eso es que van y destrozan catedrales, pintan, realizan un sinfín de escenas que no tiene cabida de pronto quizás hoy hablarlas, pero sí quiero decirte que hay que hacer una lectura mucho más profunda y no tan superficial. No podemos ser tan simplistas de hacer un análisis, de decir, bueno, porque son personas que tienen un problema
he escuchado tantas veces, son problemas que tienen un desorden emocional, son personas que realmente rayan a la locura las expresiones que hacen. Otras expresiones, sí, lo que pasa es que es el diablo que está enojado, es el diablo que atenta contra nosotros, pero no podemos hacer análisis tan simplistas. Tenemos que hacer análisis y diagnósticos, como lo hizo Jesús, mucho más profundos y en los cuales seamos incluidos. Porque lo que le sucedió a la iglesia, digámoslo así, lo digo únicamente en el ámbito de entender, lo que le sucedió al pueblo en ese momento, ese diagnóstico fue fruto de la acción de los líderes religiosos. Mi casa está desolada, mi casa ha perdido la capacidad de reproducir, está estéril. Por eso vemos que algo le ha hecho perder a estas generaciones la capacidad y las ganas de reproducir. No podemos, decía recién, hacer un análisis tan simplista que es indicar todo esto a un pensamiento de... No digo que hay un pensamiento de maldad, hay un pensamiento de oscuridad detrás de todo ello, pero hay que hacer un análisis mucho más serio como iglesia del Señor y decir, algo le pasó a estas generaciones, alguien le ha robado, shemen, alguien los ha desolado, alguien le ha quitado la capacidad de reproducir, y cuando vemos su descargo hacia lo que ellos entienden como iglesia, hacia lo religioso, ante la vida que vas a encontrarte con motivos que son el mismo diagnóstico, estos cinco partes que he mencionado, y porque se han visto con líderes que realmente se han manejado o han administrado económicamente malas cosas hoy a la hora de hablar. Por eso cuando se hablan de religión, se hablan de pastores, de cualquier líderes, siempre la primera expresión es: te van a sacar la plata. ¿Por qué? Porque hubo puntualmente una mala administración. No es que el diablo esté enojado contra los líderes, sino hagamos un análisis mucho más serio y mucho más profundo, y tenemos que decir puntualmente que todas esas malas acciones de los líderes, esos abusos, esas formas que rayan la locura de aquello que decimos una expresión de Dios o unciones, cosas que no corresponden, prácticas que no corresponden al orden de Dios, cosas que han sido inculcadas dentro de la cultura. Vemos el mismo diagnóstico que hizo Jesús. Todo eso a esas generaciones y a estas generaciones han quitado la capacidad, si querés también las ganas, pero la capacidad de reproducir. Y cuando hablamos de todo esto, sé que eso es un terreno mucho más escabroso, y prometo que es bueno seguirlo hablando, porque hay que hablarlo con la altura y la profundidad, y no hacer un análisis externo, sino un análisis mucho como iglesia, un análisis mucho más introspectivo que nos pueda llevar a arribar a un diagnóstico, y estoy seguro que encontraremos en su palabra cuál es la solución a todo ello. Miramos obviamente de esta manera, decíamos que de pronto hay personas, decía hace rato que hay personas que de pronto llevan años y llevan demasiado tiempo dentro de las congregaciones, pero no han podido reproducir aquello que han oído. No han podido reproducir aquello que le ha sido sembrado. Y vemos, obviamente, y eso de pronto es aquello cuando vemos que esta violencia, esta conducta, hemos visto inclusive pastores o líderes con una conducta ofensiva hacia los miembros, enseñoreándose. Sabemos, Jesús hablaba y decía: miren, los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones, mas entre vosotros no será así. No hay mucho que discutir en la acción o en las formas que hoy se aplican. Pero cuando vemos todo este cuadro de violencia, cuando vemos todo este cuadro puntualmente, algo ha sido violentado, algo ha sido robado, violentado, quitado. Y cuando hablamos de violentar, hablamos de ser estéril. Hablamos realmente yo sé que estamos en estas horas hablando con gente de distintas edades, pero sé que estamos en una hora, en una edad que podemos hablar de ello. Cuando hablamos de alguna esterilidad, hablamos de algo que ha sido quitado, le ha sido quitada la capacidad de reproducir. Estamos hablando de órganos reproductivos. Estamos hablando de órganos reproductivos. Es decir, viene la palabra de Dios. Vino a nuestra vida la palabra de Dios, vino a nuestra vida la semilla,
¿sí? Recordad que somos simiente del Señor. Vino la semilla de Dios, ¿sí? Y vino la semilla de Dios a nuestras vidas y realmente a través de esa interacción de amor, ante una interacción de amor, en una interacción de amor, hablo desde lo natural puntualmente, ¿sí? En una interacción de amor se espera que haya reproducción. Ante una interacción de amor, de caricias, de besos, una interacción de una relación humana, natural, se espera obviamente reproducción, que suscite allí una reproducción. A nosotros nos fue sembrada la semilla, a nuestras vidas nos fue sembrada la semilla. Vino la semilla de Dios, la simiente de Dios a través de su palabra. Y lo que espera la perspectiva de parte de Dios en esta interacción de amor, ¿sí? Es que realmente podamos nosotros mostrar y dar el fruto de eso que nos fue sembrado. Pero dice aquí en la expresión de Mateo 23, algo pasó. Algo pasó porque hemos quedado estéril, no hemos reproducido, algo nos ha atrofiado el órgano reproductor de la vida de Dios. Algo atrofió este sistema reproductivo que nos ha convertido en personas estériles para reproducir la vida de Dios que nos fue dada a través de una semilla, de una simiente. Y lo voy a decir porque sé que estamos a estas horas, cuando hablamos dentro de este marco y este juego de palabras, dice la Escritura, que somos la simiente de Dios, que realmente somos la semilla, el esperma de su palabra. Y no espero que esto no revolucione tu cabeza porque estamos hablando de este marco constitucional, de las cosas visibles que dan alusión a las cosas invisibles. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay un marco allí que tenemos que aprender y tenemos que empezar a hablar el lenguaje que Dios habla en esta interacción de amor, porque Él con lazos de amor nos ha atraído, ¿sí? Porque si no sería violación. Y Dios no va a violentar a nadie. Por eso dice la Escritura que Él nos atrae con lazos de amor, porque en esa interacción de amor la expectativa es que haya reproducción, que reproduzcas la semilla que te fue sembrada, como una relación natural entre un hombre, una relación sexual entre un hombre y una mujer. Se espera que haya reproducción. Porque aquellos que portan la vida de Dios y aquellos que portamos la vida Dios, la vida biológica, la expectativa de tener esta vida es que nace, crece, se reproduce y muere. Dice así la biología que nos enseñan. Pero la expectativa de esta vida Dios, obviamente, es que crezcamos y podamos reproducir. La expectativa de la vida espiritual sigue siendo la misma. Él nos ha hecho nacer, hemos crecido y se espera que reproduzca. Espera, obviamente, porque la característica de los seres vivos es que crecen. La característica de los seres vivos es que se reproduzcan. Entonces, en el ámbito del espíritu, es muy importante entender que la expectativa de Dios en esta interacción de amor, que nos ha amado con amor eterno, hay infinidad de pautas que podés entender esta relación, esta común unión, esta interacción de amor entre Dios y nosotros. El libro de Cantares te va a expresar esto puntualmente, de este amor que estamos hablando, de esta interacción de amor con Él. La expectativa del cielo es que reproduzcas su vida. Es Dios queriendo sembrar su semilla, que el esperma de su palabra, su semilla, encuentre en nosotros una tierra fértil y no estéril. Si algo nos ha robado la capacidad de reproducir, han sido sistemas religiosos, han sido diseños humanos, han sido excesos en todas las áreas, han sido la mala administración, el enseñorearse de aquello, de la iglesia, de la eclesía, entre otras, el diagnóstico que hizo Jesús, aquello que te hablábamos al arrancar estas palabras. Pero Dios nos atrajo con cuerdas de amor
Y hoy, obviamente, la característica, dije recién y lo reitero, de los seres vivos, la expectativa de Dios en aquellos que tenemos su vida es que reproduzcamos esa semilla, caiga en una tierra fértil y caiga en una tierra fértil para que la casa de Él deje de estar desolada. Yo quisiera tan solo para ir cerrando este tiempo y vamos a seguir hablando realmente de todo ello. Dios atrae con cuerdas de amor, si no sería violación, como lo es en lo natural. Cuando no hay consentimiento de aquella relación desde lo sexual que se puede realizar, es violación. Cuando no hay un consentimiento, entonces es violación. Y yo quiero decirte con ello que Dios no va a violentar. Por eso dice la Escritura que Él nos atrae con cuerdas de amor y nos atrae obviamente con cuerdas de amor y nos ama con un amor eterno para que podamos nosotros reproducir su vida, su semilla, su simiente, para que podamos reproducir la vida de Él a través de nosotros. Yo quiero decirte para ir cerrando este segmento de este día, y espero que nos sigas acompañando en los sucesivos, quiero realmente decirte que este es un tiempo de reforma, que este es un tiempo donde todo tiene que volver al orden original de Dios. Hasta el día de hoy quizás resuena en mis oídos aquello que Jesús decía. Él decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Porque hay muchos oíste que fue dicho. Quiero decirte que seguramente vos como yo, hay muchas cosas que oíste que fue dicho, que fueron dichas y vos seguiste inquiriendo en ellos sin ser alumbrados, repitiendo hasta una cultura religiosa o una cultura ministerial o congregacional, sin entender por qué lo hacíamos. Así vine y se hizo, el pastor que estaba antes que yo lo hizo así, yo voy a seguir. Hemos oído, así como Jesús decía, oíste que fue dicho. Hay muchas cosas que oíste que fue dicho. Y el Señor decía, mas ahora yo os digo tal cosa. Él vino a cambiar ese orden, vino a alumbrar más y llevarlo a otro nivel. Quizás por ello podés entender a Job diciendo, wow, de oídas te había oído. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Se acuerdan de esa palabra? Mis ojos revelan que yo nada puedo esconder. Pero realmente cuando vemos la palabra en este tiempo de reforma, es un tiempo en el cual todo tiene que volver al orden original de Dios. Y para que su iglesia y sus hijos puedan reproducir esa semilla de vida que nos ha sido implantada. Es un tiempo donde tiene que ser reformado nuestro entendimiento para que experimentemos esa transformación, a hacer ahora vidas altamente productivas para el reino de Dios. Yo no quiero seguir más con ello. Yo te invito a que nos puedas seguir el día de mañana. Sé de este lado tenés las diferentes plataformas a las cuales puedas comunicarte con nosotros para poder seguir creciendo juntos y alumbrados juntos a través de su Espíritu. Pido al Espíritu que lleve estas palabras más allá. Tan solo invitarte para el día de mañana en un tiempo de reforma y desde hoy también invitarte. El día domingo retomamos nuestras reuniones allí en Cerrillos sobre Ruta 26, San Fernando, la isla, sobre Ruta 26, Cerrillos. Estamos allí domingo 10 de la mañana para seguir siendo transformados a través de la renovación del entendimiento. El día viernes también vamos a acomodarnos, pero el día viernes comenzamos también por Radio Libertad del 103.1. Estamos allí con el programa, estamos retomando y volvemos con Operación Reino Reformada. Así que te invitamos a que puedas acompañarnos también 18 horas viernes, Radio Libertad 103.3, Operación Reino Reformada. Sin más, buenas noches, que descanses.